Ya. Meldor. Muy bienvenidos, señoras y señores, hobbits, enanos y todas las razas, a esta nueva sesión de En Correspondencia con Tolkien. Hoy va a exponer el presidentísimo de la Asociación Católica Tolkien Peruana, don Carlos Mendoza Chuy, las cartas 245 a la 252. Y cuando él pide exponer es porque las cartitas tienen enjundia. Así que, nada, con muchísimas ganas, te doy el micrófono inmediatamente para que tengas todo el tiempo del mundo, don Carlos, de exponer tus cartas. Adelante. Buenas noches. A ver, comenzamos. Maigoban en Melon. Bienvenidos, amigos. A ver, hablando un poquito del FICO. Vamos a comenzar con la carta 245. Acá Tolkien lo que nos dice es, habla sobre las runas, ¿no? En el Señor de los Anillos o Kirth. Acá en esta imagen vemos cómo se ve mi curso. Sí, se ve perfectamente. Ya, sí, ahí están, justo están avisando más que van a unirse. A ver, ya. Acá justo se ve la imagen en la que Gandalf con su vara y bueno, el clavo que está abajo hace la runa G, ¿no? Y que la hace en la puerta de Bolsón Cerrado en la historia del Hobbit, ¿no? Para así darle una señal a los enanos de Erebor de dónde juntarse para tramar la aventura que va a ser hacia la montaña solitaria, ¿no? Acá en la izquierda vemos una pequeña obra de arte del mismo Tolkien. Acá vemos a Gandalf y igual la puerta de Bilbo Bolsón en Hobbiton, ¿no? Ahora estas son las primeras runas que hace Tolkien y justamente habla de estas runas, ¿no? Dice que está respondiendo una carta a Rowena Byrne, Tolkien, el 25 de junio del 63 y explica que las runas no tienen una supuesta conexión histórica, ¿no? Con el germánico, las rúnicas germánicas antiguas, ¿no? Con el alfabeto de estas runas, ¿no? Sin embargo, que hay signos similares, ¿no? Que tienen diferentes valores, ¿no? Diferentes significados, ¿no? Tolkien menciona que la similitud en las formas es inevitable en alfabetos, ¿no? Que como justo mencionaba Francisco hace unos meses, bueno, no hace unos meses, hace unas semanas en el encuentro que tuvimos de la Sociedad Tolkien Peruana, que justo la Comisión de Filosofía hizo, ¿no? Hablando sobre el Tengwar y la escritura élfica, ¿no? Que lo hicimos en San Isidro, estuvo muy bonito. Nos comentaron que las escrituras élficas se hacían como cortando y raspando madera, ¿no? Entonces, por eso son esas formas no curveadas, ¿no? Ahora, esta carta tiene dos partes. Primero habla sobre las runas, que está en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha hablamos sobre los elfos, ¿no? Este es bien interesante, ¿no? Porque acá hablamos sobre el regalo, el don de Ilúvatar, que es la muerte que se le da a los hombres, y el don de la inmortalidad, eh, o, o mejor dicho, bueno, para los hombres es una inmortalidad, ¿no? Porque el paso del tiempo no afecta a los elfos. Bueno, sobre los elfos, Tolkien nos menciona que ninguno de ambos bandos, ni los elfos ni los hombres, estaban informados totalmente del destino, ¿no? De uno del otro, ¿no? Los elfos, como mencioné, vivían su vida era suficientemente longeva para para que sean llamados inmortales por los hombres, ¿no? Pero, sin embargo, Tolkien nos menciona que no era que no avanzaban en edad, no, sí avanzaban en edad y sí podían decaer, ¿no? Estaban, claro, confinados a los límites de este mundo, ¿no? En espacio y en tiempo. Y si morían, de alguna u otra forma, su forma continuaba existiendo hasta el final del mundo, ¿no? Hasta el fin de los tiempos o del mundo, ¿no? Sabemos que iban a las estancias de Mandos. Mandos es uno de los Valar, que acoge a las almas que perecen, ¿no? Este, ahora, también nos mencionan que ninguno, tenía información especial sobre la muerte eh, que, que iban a sufrir los hombres, ¿no? Porque
lo que los elfos creían era que era una liberación de los círculos del mundo, y para ellos era envidiable, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué era envidiable, no? Porque esto ya bueno, lo expliqué hace dos reuniones, ¿no? Hace varios meses. Los elfos envidiaban a los hombres porque podían liberarse de las penuras de este mundo, ¿no? Y bueno, en el diálogo en el Adrabeth, que habla justamente Finrod con esta mujer humana, hablan que incluso el destino de los hombres está oculto para los elfos, solo lo sabe Ilúvatar, o sea, Dios, ¿no? En el legendario de Tolkien. Incluso van a ser redimidos por los hombres, ¿no? Bueno, es algo, ahí vemos una semejanza, ¿no? Con el cristianismo, o al menos un símil, ¿no? Al menos una inspiración, ¿no? Ahora, y los hombres envidiaban a los elfos porque querían seguir gobernando ilimitadamente, ¿no? Pero sin embargo, los elfos eh, no apreciaban esta inmortalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque y justamente por no apreciar esta inmortalidad, quisieron irse de Valinor, fueron a la Tierra Media y fundaron reinos propios. Y justamente, por ejemplo, Galadriel, al aceptar a Nenya, el, uno de los tres anillos élficos, lo que hace es preservar los Lorien para que el tiempo no, no avance para que el tiempo no avance y nada se marchite, ¿no? Entonces todo estaba brillando, todo su esplendor, ¿no? Entonces querían tener un pedazo, una pizca de Valinor y que esa tierra sea suya, ¿no? En vez de regresar a Valinor y ser sirviente de los Valar, ¿no? Y del mismo Eru, ¿no? Ok. Ahora, Tolkien nos dice que esta carga, la carga de los elfos, puede volverse más dura mientras más larga está, mientras más la carga uno, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos las dos, los dos regalos de Ilúvatar, ¿no? Paradójicamente no es apreciado por ninguno de los dos. Ahora, la siguiente, la 246, es una carta muy especial, la verdad. Es una carta a la señora Eileen Elgard, es un borrador en septiembre del 63, habla sobre el fracaso de Frodo, ¿no? Tolkien dice que es un punto muy importante, que este punto no lo trabajó deliberadamente y no había esperado que ocurriera, ¿no? Sin embargo, nos menciona que era evidente, ¿no? Que Frodo, después de todos los daños, sabemos que el daño de la hoja de Morgul por el rey brujo, el señor de los Nazgûl, la picadura de la araña, es la carga física y mental que significó cargar el anillo único, ese mal que corrompe a todo, que podía corromper incluso a los seres más angelicales, a los Maiar, a Saruman, a Gandalf, a los elfos. Después de todo esto, era incapaz voluntariamente de destruir el anillo, ¿no? Entonces, este es el punto central de toda la teoría de la verdadera nobleza y heroísmo que está presentada en la historia, si nos dice Tolkien. Frodo ciertamente es un héroe fallido, concebido por las mentes simples, ¿no? Que pierden de vista lo esencial, ¿no? Es como, yo hago esta comparación, ¿no? Sin embargo, antes de hacer esta comparación, vale hacer un inciso, un paréntesis, que Tolkien no habla en alegorías, es decir, no pone ejemplos de Frodo no es Jesús, ¿no? Pero tiene rasgos de Cristo. Acá lo vamos a explicar, pero no es Cristo porque Frodo falla al final, Jesús no falla. Ahora, sin embargo, las mentes, como en palabras de Tolkien, dice, las mentes simples pierden de vista esto. ¿Por qué? Por ejemplo, como decía, yo hago el símil con la resurrección, ¿no? Las mentes simples piensan que a ojos de los judíos, de los romanos, Jesús había fallado porque había muerto, pero pierden de vista la resurrección, ¿no? Pierden de vista la victoria espiritual, ¿no? Que está invisible a los ojos, ¿no? De los demás. Ahora,
Em, Dicen que estas mentes simples ven con claridad la verdad simple de un absoluto ideal con mucho esfuerzo y sin atención. Sin embargo, pierden de vista algo muy importante, un elemento extraño en este mundo, pero muy importante, la piedad y la misericordia, que está presente en la naturaleza divina, en divina con mayúscula. Es el ejercicio, es el más alto ejercicio que pertenece a Dios, así lo menciona Tolkien. Nosotros no nos, no nos pertenecen nuestros propios límites de naturaleza, de fuerza natural. Entre paréntesis pone añadida la gracia, y no nos corresponde a nosotros dirigir, y nosotros no dirigimos a lo más alto, eh, bueno, estas capacidades que tenemos, ¿no? Ahora te vamos a explicar un poquito más de esto, ¿no? Esta escala, menciona Tolkien, esta escala de misericordia, ¿cómo, cómo se trabaja de qué trata esta escala de misericordia, ¿no? Tolkien dice que debemos estimar los límites de unos a otros de nuestra fuerza y nuestro peso, ¿no? Contra las fuerzas de una circunstancia particular. Pone asterisco inciso, y el inciso que pone, o sea, la nota a pie de página que pone es muy interesante. Dice que esta escala de, esta escala de misericordia, esta doble escala de misericordia está casi siempre vista en los santos y en su juicio sobre ellos mismos al sufrir grandes tentaciones o cargas, ¿no? Y sobre bueno, otras misiones, otros problemas que tienen que superar, ¿no? Ok, ahora nos menciona algo muy importante, que a Frodo se le fue dada gracia, ¿no? Se le fue dado un poder que iba más allá de él y era instrumento de la providencia, ¿no? ¿Y cómo se le fue dada a Frodo la gracia, ¿no? Dice que en dos partes. Primero, al recibir el llamado, ¿no? O sea, sientes la inspiración divina, pero Dios no te obliga a hacer el bien. Te puede inspirar y depende de ti, de tu libertad, en la libertad que nos da el Espíritu Santo, para obrar en el bien o el mal. Entonces, Frodo lo que dice es, perdón, Tolkien lo que menciona sobre Frodo es que fue dado gracia al recibir el llamado al final del concilio de Elrond y luego al resistirse a las tentaciones del anillo, ¿no? Tentaciones tanto físicas como espirituales, no era una carga física, pero también era una carga espiritual, hacía perder la esperanza, entrar en terror, en sucumbir al miedo, que era el arma principal de Sauron, ¿no? Por eso los Nazgûl, ¿no? Que su principal arma era el terror que infundía en ellos, ¿no? A contraparte de Gandalf que inspiraba los corazones. Ok, y además de resistir esta tentación del anillo era su capacidad para soportar el miedo y el sufrimiento, ¿no? Y dice que en la economía divina estaba limitado a, a, solo está, o sea, en la economía divina la gracia se nos da a una misión en particular, ¿no? A ser instrumento de esta misión, ¿no? Que está, bueno, eso depende de cada uno y sus circunstancias, ¿no? Si no menciona Tolkien. Y bueno, acá vemos una imagen, ¿no? Que son dos frases de Tolkien que están en estas cartas, pero también en otras, ¿no? Por una situación creada por su perdón, él mismo, o sea, Frodo, fue salvado y liberado de su carga. La salvación del mundo y de Frodo mismo es alcanzada por la misericordia previa y el perdón de la ofensa, ¿no? Acá vamos avanzando porque esta carta tiene mucho, mucho que dar. Nos menciona Tolkien que eh, Frodo tomó esta misión por amor, ¿no? Para salvar al mundo que él conocía del desastre, a su propia pérdida personal, ¿no? Por completa humildad, sabiendo que era completamente él inadecuado, se sentía inadecuado y menos para la tarea. Acá vemos un ejemplo de los grandes héroes de la Tierra Media, cómo se sienten indignos de la misión que se les da. Frodo se siente indigno de llevar el anillo, se siente incapaz. Gandalf, en su inicio, antes de llegar a las Tierras Medias, se sentía indigno y sentía miedo de Sauron. Se lo manifestó a Manwë, que es
rey de los Valar, ¿no? En palabras de Tolkien, los Maiar serían una especie de, bueno, tienen un rasgos de ángeles, los Valar serían como los arcángeles, ¿no? Pero son rasgos de, no son exactamente. Se lo manifestó a Manwë y Manwë le dijo, con mayor razón, esa es una mayor razón para que vayas, ¿no? Y bueno, ya vemos las grandes cosas que lograron, ¿no? Ahora, la aceptó, Frodo aceptó esta misión en completa humildad, sabiendo que era inadecuado para la tarea, ya lo mencioné, y su verdadero contrato era hacer todo lo que él podía, gastarse todo lo que él podía y siendo un instrumento de la providencia, ¿no? Del buscar una forma y ir más a donde más pueda, donde sus fuerzas de mente y cuerpo se lo permitieran, ¿no? Y él hizo eso. Bueno, y él menciona también, Tolkien menciona que él no ve como una falla moral el, el que el cuerpo y la voluntad se quebrara al final por una por una presión demoníaca, ¿no? Esas son sus palabras exactas, ¿no? Ahora, vamos a ver, no hay nadie, ¿no? Ahí está, justo ahí entrado. Vale, ya. Un segundito. Ya. Bueno, entonces Tolkien menciona que no era una falla moral, ¿no? Ahora, y esta visión la tenían todos, Gandalf, Aragorn y todos los que fueron contados del viaje que hizo Frodo. Y bueno, al final, Tolkien menciona que parece que no tiene culpa y que era restaurado en sanidad, ¿no? Y paz, ¿no? Sin embargo, no mencionan que cómo así Frodo, bueno, sabemos que todos los portadores del anillo fueron a Valinor, ¿no? Fue Frodo, fue Bilbo y al final fue Sam, ¿no? Porque Sam fue portador del anillo un tiempo, ¿no? Cuando Frodo fue capturado en Kirith Ungol. Ahora, no fue así de simple, bueno, aunque al final Gandalf tenía la última palabra y era la autoridad que, ¿no? Que tenía que fue enviado directamente por Eru Ilúvatar, por Dios, entonces tenía la autoridad de llevar a Frodo y a quien quiera a Valinor, ¿no? Pero no me mencioné aquí, por eso pongo a Arwen, porque Arwen es la primera que nota ese daño que todavía había en Frodo, ¿no? Y que tiene que ser curado en las tierras imperecederas, ¿no? Y bueno, dice que Arwen fue la primera que se dio cuenta de eso, y esta quiso que Frodo vaya a las tierras imperecederas y le manifestó esto a Gandalf, ¿no? Directa o indirectamente a través de Galadriel, ¿no? Que sí, que era familiar de Arwen, como sabemos, ¿no? Bueno, ahora dice que Tolkien nos menciona que usó como un trueque su propia renuncia a la inmortalidad para cederle su espacio en el barco de Círdan, el carpintero, a su viaje a Valinor, ¿no? De regreso, ¿no? Eh, Nos menciona también que su renuncia y su sufrimiento están relacionados con Frodo, ¿no? Ambos eran parte de una regeneración del estado del hombre, ¿no? Y bueno, mencionan que su oración, la oración de Arwen, fue especialmente efectiva, ¿no? Sin embargo, Gandalf tuvo la última palabra, ¿no? A ver. Ya. Ahora, sin embargo, Frodo eh, no vio todo, todo el bien que había hecho, ¿no? Él mismo se veía, y Tolkien lo menciona así, él mismo se veía que todo lo que había hecho era un fallo roto, ¿no? Ahora, Tolkien nos menciona que incluso él tenía que sanar eso, ¿no? Tenía que sanar esa mentalidad que tenía y cierto orgullo, ¿no? ¿Por qué? Porque deseaba haber regresado como un héroe y no estaba feliz con ser un simple instrumento del bien, ¿no? Tiene que ser ese orgullo. Ahí se unió Blanca. Entonces, y esto tenía que estar hecho, esto tenía que cumplirse, tenía que sanarse antes de que Frodo muera. Y sabemos que muere en Valinor, ¿no? En compañía de Bilbo. Ahora, y eventualmente, Tolkien dice, va a morir, va a pass away, o sea, va a morir Frodo. Y esto es lo interesante que no me había puesto a pensar, ¿no? Él y justamente esto estábamos conversando, no me acuerdo cuándo, Valinor no es el cielo, ¿no? Porque incluso ahorita está fuera, no se puede, no hay un camino físico en la Tierra Media para ir, pero
no está fuera de los círculos del mundo, que sería como el cielo, no es una especie de purgatorio, ¿no? Y justamente acá lo menciona, tal cual. Dice, Tolkien nos dice, ambos, o sea, Frodo y Bilbo, debían ir a un purgatorio, unto a reward, y a un regalo, ¿no? Por todas las hazañas que habían hecho, ¿no? Era un periodo de reflexión y de paz que estaban ganando un verdadero entendimiento de su posición y su pequeñez, y al mismo tiempo su grandeza, ¿no? La grandeza de lo que habían hecho, ¿no? Acá pasó un tiempo en Valinor donde era la tierra que estaba sin mancha del mal, ¿no? Porque nos menciona también que esta aventura tiene que ser en parte con Bilbo, ¿no? No puede ser de otra manera, ¿no? Frodo era, la persona que más quería a Frodo era Bilbo, ¿no? Era su héroe, ¿no? Su primo, dicho sea de paso, no su tío, como dicen las películas. Nos menciona que él incluso, cuando llegó a Valinor, cargaba la marca del anillo, ¿no? Que tenía que ser borrada finalmente de él, ¿no? Era, como ya les mencioné, un trazo de orgullo y posesividad personal. Su verdadero deseo, el verdadero deseo de Frodo, el verdadero deseo de Frodo era un deseo hobbit, ¿no? Un deseo hobbitesco, un deseo humano, ¿no? Ser verdaderamente él de nuevo. Y que lo familiar y lo antiguo de esa vida que había sido interrumpido vuelva a ser él, ¿no? Él mismo. Ahora, pasamos a hablar de Sam. En esta misma carta, Sam nos dice que Tolkien nos dice que Sam era un hobbit excepcional en un acompañamiento cercano, a close companionship, y, que, bueno, que aquellos que reciban esto como una gracia o un regalo, ¿no? Una visión de belleza y reverencia a las cosas nobles más que ellos mismos, ¿no? Entonces Sam era una persona humilde, no era un jardinero, ¿no? Y esta humildad nos ayudó, bueno, lo ayudó a resistirse a la tentación del anillo, ¿no? Sabemos que cuando fue portador el anillo lo tentó, y lo tentó, el anillo tienta con respecto a las capacidades, incluso al estatus del personaje, ¿no? Entonces Sam siendo jardinero, el anillo, la tentación que le ofreció fue gobernar todos los jardines del mundo, y Sam no quería eso. Como era humilde, quería jardín trabajado por sus propias manos, y por eso se resistió a la tentación del anillo. Ahora, como Tolkien nos dice, imagínense a Sam sin su educación por Bilbo y su fascinación con las cosas élficas, ¿no? No sería el mismo, ¿no? Sam tenía una devoción a Frodo. Él no pensaba en él mismo como heroico o incluso valiente y de ninguna manera admirable, ¿no? Era bien humilde Sam, ¿no? Excepto en el servicio y la lealtad a su maestro. Eh, es interesante porque Tolkien nos menciona las virtudes y bueno, los defectos, ¿no? Los defectos que tenían cada uno de los personajes. Ya hablamos de Frodo, hablamos de Sam. Sam tenía también orgullo y posesividad, ¿no? Era difícil excluirlas de una devoción eh, que representaba tal servicio, ¿no? Que era el Sam servía a Frodo, ¿no? Le servía a Frodo. Ok, entonces, y bueno, lamentablemente, y pongo a Gollum ahí por algo, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente esta devoción que sentía por su maestro le impidió entenderlo, entender al maestro que él amaba. ¿Por qué? Porque no pudo seguirlo en su educación gradual hacia la nobleza del servicio de lo no amable, de lo no, este, de lo no amable, pues claro, lo inamable, ¿no? ¿Por qué? Porque Gollum es un ser que genera, o sea, resuena repulsión, resuena rechazo, ¿no? Pero Frodo pudo ver más allá y Frodo pudo ver en el corazón de Gollum, de Sméagol específicamente, un atisbo de esperanza, ¿no? Que era la esperanza que Gandalf le había dicho que podía haber, ¿no? Mi corazón me dice que hay esperanza, que mi corazón me dice que Gollum tiene un papel para bien o para mal antes del final, ¿no? Y a eso se aferró Frodo, ¿no? Entonces, eh, claro, Tolkien nos menciona que esta es una percepción del bien dañado en el corrupto, ¿no? O sea, es un bien que está dañado en una persona corrupta, en este caso Gollum.
Ahí está, se une la asociación. Bien, eh, Sam no entendía completamente los motivos de Frodo y su afán, ¿no? O sea, su estrés en querer salvar a Gollum, ¿no? Sin embargo, Tolkien nos menciona que si hubiera entendido mejor de qué iba la relación de Frodo y Gollum, las cosas hubieran acabado diferente, ¿no? Tolkien nos menciona que para él el momento más trágico de la historia era cuando Sam falla por completo en notar el cambio de tono en la voz de Gollum, ¿no? Nada, nada, dijo Gollum, suavemente. Buen maestro. Y su arrepentimiento estuvo nublado y toda la piedad de Frodo en un sentido desgastada, ¿no? Bueno, como comenté también, y me gusta comentar, ¿no? Eh, hay una, hay varios manuscritos originales de Tolkien, ¿no? Y en ese manuscrito, justo en esa parte, se ve una gota de agua, ¿no? Que cae, es cuando Tolkien llora en ese momento por ya no poder salvar a Gollum. Su redención ya era imposible, ¿no? Sin embargo, el punto de piedad de Gollum llegó muy tarde, ¿no? Por parte de Sam. Ahora acá nos ponen un what if, o sea, un qué pasaría si interesante, ¿no? ¿Qué es lo que, eh, qué es lo que estábamos hablando hace un tiempo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si al final Frodo hubiera reclamado el anillo? ¿Qué hubiera pasado si Gollum hubiera reclamado el anillo? Entonces Tolkien incluso él mismo se pone a pensar eso, ¿no? Y que él nos menciona esto, ¿no? Eh, Algo raro hubiera cambiado y hubiera, hubiera nacido en Gollum, ¿no? Que hubiera tratado conscientemente, al comienzo inconsciente, pero luego consciente, de satisfacer ambos deseos, ¿no? De tener el anillo y salvar a Frodo, ¿no? Entonces, él menciona esto. Ciertamente, en un punto, no muy lejos del final, en el que Gollum hubiera rescatado, bueno, tomado para él el anillo único, o o arrebatado o arrebatándolo por violencia, pero cuando la posesión hubiera estado satisfecha, o sea, ya hubiera reclamado el anillo para él, que era su principal motivación, Tolkien dice, yo creo que se hubiera sacrificado él mismo por la causa de Frodo, por Frodo mismo, y voluntariamente se hubiera tirado al abismo de fuego. Entonces Tolkien dice que igual Gollum se hubiera lanzado conscientemente para destruir el anillo, ¿no? Hubiera pensado que el mayor bien que le podían hacer a Frodo en ese momento era destruir el anillo, ¿no? Y y menciona que si se hubiera puesto el anillo, ya habiéndose saciado esa compulsividad esa ganas de tener a su precioso, hubiera visto claramente el panorama y se hubiera tirado voluntariamente. Hubiera percibido la maldad de Sauron y súbitamente se hubiera dado cuenta que no hubiera podido usar el anillo y no tenía la fuerza ni la estatura para resistirse a Sauron, evidentemente, ¿no? Solo había una manera de dañar a Sauron y destruirlo, y a él al mismo tiempo, a Gollum instantáneamente, ¿no? En un flash, o sea, en algo súbito, en un momento súbito, hubiera visto el mundo, hubiera visto esto también como un gran servicio para Frodo, el tirarse, ¿no? Ahora, acá nos mencionan sí, nos mencionan, había hecho una nota de página muy interesante, ¿no? Que habla sobre la piedad y hace la verdad, una pequeña catequesis, Tolkien mismo. Tolkien dice que, en un sentido, la piedad o la misericordia, para que sea una verdadera virtud, debe ser dirigida a un bien, ¿no? Dirigida hacia un bien, ¿no? Está vacía en el ejercicio solo para mantenernos limpios, libres del odio o el hecho mismo de hacer injusticia, aunque esto no es un mal motivo, ¿no? O sea, esto es un buen motivo. Es un buen motivo no pecar, pero está pleno, es verdaderamente virtuoso si buscamos amar, ¿no? Entonces, si la virtud está dirigida hacia un bien, o sea, si sale de nosotros mismos. Carlos, una consulta, ¿en qué número de carta estamos? Escucha, estamos en la 246, voy a apurar. Sí, sí, pues.
Ya. 246, ok, perfecto, gracias. Eh, Menciona que Frodo se había vuelto una persona considerable y, bueno, especial, ¿no? Engrandecida espiritualmente, más que en una forma física y mental, ¿no? Ahora, ya, ok. También Tolkien menciona que Frodo se hubiera dado cuenta que necesitaba más tiempo para controlar el anillo único, no hubiera podido hacerlo, y si se hubiera reclamado para él, los Nazgûl hubieran venido, hubieran hecho la finta, ¿no? De que lo hubieran llamado señor, pero al final lo hubieran tratado de sacar de la grieta del destino, del volcán, del monte del destino, hubieran destruido la entrada y ahí lo hubieran tratado de quitar el anillo, o si no, hubieran esperado hasta que Sauron mismo se lo quite. Ok, eso principalmente es con Frodo para seguir avanzando. Y acá nos ponen, por eso la imagen de la derecha, otro what if, o sea, ¿qué hubiera pasado así? Si Gandalf hubiera reclamado el anillo, ¿no? Y por eso ahí está Gandalf el Negro, ¿no? Y no es broma, o sea, Gandalf incluso menciona esta posibilidad en las dos torres, ¿no? Dice, yo soy Gandalf el Blanco, he vuelto de la muerte, pero el negro, o sea, Gandalf el Negro es más poderoso, no sé si es incluso más grande, no sé si yo si Gandalf hubiera reclamado el anillo, hubiera sido mucho más terrible, más que Sauron. ¿Por qué? Porque Tolkien nos menciona que Gandalf, como señor del anillo, hubiera sido peor que Sauron, porque se hubiera mantenido justo, pero justo a su medida, ¿no? Hubiera tratado de gobernar y ordenar las cosas para bien, entre comillas, para el beneficio de los sujetos acorde a su sabiduría, que era, y se hubiera mantenido grande, ¿no? Pero lo que hubiera hecho Gandalf, siendo el Señor Oscuro, volviéndose un nuevo Señor Oscuro, hubiera hecho que el bien fuera detestable y pareciera mal, ¿no? Pareciera el mal, ¿no? Ya, siguiente. Vamos a hablar ahora, este, sí, porque lo demás era sobre Galadriel y cómo podía, también, volverse una señora oscura, ¿no? Pero bueno. Vamos a la 247. Acá es interesante porque nos hablan de una historia, bueno, para los que saben de Legendarium, conocida, ¿no? Pero para otros no, sabemos que Beren, el de la izquierda es Beren, ¿no? Está con una mano cortada porque sabemos que Karkaroth, uno de los lobos de Morgoth, bueno, de Sauron también, se comió un Silmaril y mordió el brazo de Beren y por eso se quedó con su mano dentro de su cuerpo, ¿no? Ardiéndole y generando un caos y luego al final conjugan eh, y él lo logran matar, ¿no? Pero al final muere Beren, todos mueren, Beren, Juan y Karkaroth, ¿no? Entonces, el lobo. Sin embargo, Mandos se apiada de Beren y Lúthien y lo devuelve a la vida, ¿no? Acá estamos viendo como una de las únicas intervenciones de Beren en vuelto a la vida, ¿no? Como los enanos, un grupo de enanos, matan al rey Thingol, padre, esposo de Melian, la Maya, y padre de Lúthien, Tinuviel, y lo matan por el Nauglamir que tenía un Silmaril, ¿no? Que es esta joya que vemos acá. El Silmaril, para hacerlo corto, es una joya que contenía la luz de los árboles de Valinor, ¿no? Laurelin y Telperion, los árboles dorado y plateado de Valinor. Y ahora estas gemas sagradas las fabricó Feanor, ¿no? El primer rey de los Noldor. Y sabemos que Morgoth las robó, matando al padre de Feanor, Finwë, y se las colocó en su corona de hierro, ¿no? Y al final Beren logró sacar un Silmaril, ¿no? Ahora, volviendo a esa historia aparte, que es lo que pasó antes, rescató el Silmaril que él había rescatado antes de los enanos, matando a los enanos, ¿no? Y a la familia de su amada, ¿no? En la derecha vemos a Yavanna, una de las Valie, el femenino de Valar, y es interesante, ¿no? Porque sabemos que Aule había como que vencido por una tentación de querer crear por sí mismo, una tentación que Morgoth también tuvo, y creó a los enanos a escondidas de Eru. Eru se dio cuenta y Aule está a punto de matarlos. Ahí hay un símil, creo yo, o un rasgo con Abraham, ¿no? Pero Eru le dijo, no, no lo mates, voy a adoptarlos, ¿no? Pero no van a despertar antes que mis primeros hijos, ¿no? Que mis hijos, los elfos y los hombres.
Entonces, Yavanna, al ver este acto de misericordia de Eru, también le pidió que los árboles tengan vida, y así crearon a los Ents, ¿no? Sabemos que los Ents, varones, eh, reverenciaban a Orome, el cazador de los Valar, siendo un Valar el mismo. Y bueno, las Ent esposas, las Ent mujeres, veneraban a Yavanna. Ok, siguiente. La 248 es una carta corta que Tolkien habla sobre su libro Árbol y Hoja, ¿no? En el cual está el poema Mitopoía, que es un poema realmente hermoso, se los recomiendo verlo. En el encuentro voy a, voy a tratar de repartirlo porque es cortito y es esencial, ¿no? Ahora, acá que nos dice bueno, acá Tolkien menciona que se estaba demorando, ¿no? Con hacer sus ensayos sobre los cuentos de hadas y la hoja de Nigel. Tolkien tuvo, parece que artritis reumatoide, porque estuvo un tiempo lisiado, ¿no? Estuvo un tiempo lisiado de su mano derecha, ¿no? Y no podía moverlo, no podía escribir, entonces estaba tratando de escribir con la mano izquierda, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que menciona, ¿no? Como un dato anecdótico. A ver, ahí está. En la carta 200, ya, la 249 es cortita, es una carta a Michael George Tolkien. Y menciona es graciosa, ¿no? Menciona sobre un admirador suyo que estaba sordo y que salvó a una persona que se estaba ahogando, ¿no? Con un hueso de carne. Y que lo vio un doctor. Bueno, lo interesante es la 250. La 250, como vemos acá, este momento eucatastrófico, que como ya sabemos es la eucatástrofe, es un giro inesperado en la historia para bien que suscita lágrimas porque es un vistazo súbito de la verdad. Entonces, y se diferencia del Deus Ex Machina porque no es un final sin sentido, sino que los personajes en la historia, de ellos depende eh, las decisiones que tomen, pero el fin último depende de Dios. Eso lo explica tal cual en otras cartas, ¿no? Ahora, en esta carta, la 250 a Michael Tolkien, Tolkien menciona esta frase que está escrita acá, ¿no? La fe es un acto de la voluntad inspirada por el amor. Nuestro amor, nuestro amor puede ser amedrentado o incluso nuestra voluntad derrocada por un espectáculo o algunos problemas, ¿no? Incluso él menciona, incluso por los pecados de la iglesia, ¿no? Y sus ministros, porque son humanos. Y Tolkien menciona esto, pero yo no creo que ninguno que alguna vez haya tenido fe pueda en algún momento cruzar esa línea de regreso, ¿no? Por esas razones, ¿no? Es decir, que si alguien se ha convertido realmente, no por razones externas, no podría perder la fe, ¿no? Ahora, esta carta es muy buena y muy larga, voy a tratar de hacerla concisa, ¿no? Acá habla claramente sobre la Eucaristía y su devoción a la Eucaristía. Estas son dos frases hermosas que él dice en esta carta. Él menciona, ¿no? Que eh, la tentación de dejar de creer sería negarse a sí mismo, negar a nuestro Señor y lo que él profesa, son sus palabras. Y mientras la tentación sea más grande y podría escandalizar a los demás, ¿no? O cualquier otro cristiano. Él dice que ha sufrido de sacerdotes que no le han caído bien, ¿no? Pero, pero él dice, pero me conozco a mí mismo lo suficiente para estar alerta y no dejar la iglesia, ¿no? Para mí, dejar la iglesia sería dejar la alianza que tengo con nuestro Señor. Y por cualquier razón, eh, no debería dejarla, ¿no? Y no debería dejar de creer menos. Incluso si podría tener alguna aparente razón, ¿no? Ok. Y dice que para eso debería negar al bendito sacramento que es nuestro Señor, ¿no? Y llamarlo a él fraude en su cara, cosa que no podría hacer, ¿no? Y si él es un fraude, el evangelio sería fraudulento y eso perdería todo sentido, ¿no? Cosa que no es, ¿no? Entonces, él está poniendo
está quitándose él mismo las razones para dejar de creer. O sea, en verdad no dejaría de creer. Ok. Ahora, bueno, esta es una de las. Acá habla también sobre bueno, a Michael Tolkien le explica, ¿no? Le dice sobre el bendito sacramento en Juan 5. Jesús nos dice, ¿no? Aquel que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Entonces, y Tolkien dice, entonces, solo nos queda creer en él y lo que él dice y las consecuencias de ello, o negarlo y tener las consecuencias de ello, ¿no? Y entonces dice, que se le ve difícil para él, ¿no? Que cualquiera haya podido recibir la comunión, incluso alguna vez, eh, con una verdadera, o sea, con conciencia plena de lo que significa recibir el cuerpo de Cristo, y que a alguien que haya tenido esa conciencia, incluso vaga, porque es imposible tenerla plenamente, después de recibirlo con ese amor, rechazarlo después, ¿no? Y si lo rechaza, siendo consciente, tiene un, una gran, o sea, un gran castigo, ¿no? A grave blame, ¿no? La única cura para, para el dolor es, acá está, la única cura para una fe decaída y hundida es la comunión. Como un acto de fe debe ser continuo y crecer por la práctica. 7 veces a la semana es más nutritivo que 7 veces en intervalos, ¿no? 7 veces continuo. Eso es tal cual, ¿no? Y dice que le recomienda esto a Michael Tolkien como un ejercicio, ¿no? Haz tu comunión en circunstancias que no te sean tan placenteras. O sea, busca un padre que te dé sueños, busca a personas que te irriten al costado para que haya una cierta mortificación personal, eso lo dice él, ¿no? Anda a la comunión con ellos y reza por ellos, ¿no? Y te hará mucho bien, ¿no? Bueno, y bueno, ya esa es la frase anterior que mencioné y esta la menciono porque también son muy, muy bonitas, ¿no? Me enamoré del bendito sacramento desde el inicio y por la misericordia de Dios nunca he vuelto a dejarlo. Y la más hermosa, pongan de ti lo más grande que puedes amar en la tierra, el bendito sacramento. Ahí encontrarás romance, gloria, honor, fidelidad y el verdadero camino para todos tus amores en la tierra, ¿no? Ahora, él acaba antes de eso, él nos menciona, sí, que él sabe la necesidad, se sabe necesitado del pan de vida, ¿no? Listo. Y él se llama a sí mismo el sabueso del cielo, ¿no? Eh, que siempre sentía la necesidad insaciante de recurrir al tabernáculo, ¿no? Al sitio más íntimo donde está el cuerpo de Cristo, ¿no? En un sentido, él dice, en un sentido de hambre, ¿no? De hambre espiritual. Dice que reza por todos ellos y al final dice que ojalá en algún momento todos digan Benedictus qui benedit in nomine Dominum osa in excelsis. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Más catequesis no puede ser, ¿no? Y bueno, acabamos estas últimas dos, con dos cartas cortas, ¿no? Sobre la amistad entre Tolkien y C.S. Lewis, ¿no? Estas dos últimas cartas hablan de su muerte, de la muerte de Lewis. Primero a Priscilla Tolkien, 4 días después de la muerte de Lewis, ¿no? Eh, en unas palabras, bueno, famosas, ¿no? Tolkien dice que la muerte para Lewis fue como un hachazo en las raíces de un árbol, ¿no? De su árbol personal, ¿no? Fue muy triste que estuviéramos separados los últimos años de nuestra vida, ¿no? Pero nuestro tiempo juntos en comunión perduró en la memoria de ambos, ¿no? Fui a una misa en la mañana y estuve ahí, serví en ella, es decir, es probable que haya sido acólito, ¿no? Y fue al funeral en la iglesia de la Santísima Trinidad, ¿no? Donde Jack iba, ¿no? Bueno, y en la última carta, en la 252, nos mencionan que Tolkien menciona que le seguían escribiendo gente, ¿no? Porque pensaban que seguía siendo cercano a Lewis, y en verdad no, dice que dejaron de ser íntimos hace 10 años, ¿no? Esto fue en el 63, o sea,
aproximadamente en el 53 dejaron de ser bien cercanos, y entonces fue debido a la aparición de Charles Williams y a su matrimonio, que nunca le dijo nada y se enteró de esto, de este evento mucho después, ¿no? Pero dice, a pesar de estas discusiones de los últimos años de su vida, nosotros nos debemos mucho a ambos y al lazo de profundo afecto que había crecido entre nosotros se mantenía. Y bueno, al final habla sobre una supuesta historia que iban a hacer ellos dos, ¿no? De viaje en el tiempo, ¿no? Que él iba a hacer Lewis iba a hacer espacio-tiempo, viaje en el espacio y Tolkien viaje en el tiempo, ¿no? Sin embargo, nunca se acabó, como Tolkien a veces no deja acabar las cosas y al final Christopher Tolkien tuvo que acabar varias cosas. Pero bueno, y dice que en el tema de Númenor Atlantis estaba ahí, bueno, la supuesta historia que iba a hacer en algún momento. Y bueno, ahí está. Esas son las reflexiones que tengo. Y ahora vamos a ver el chat porque si no se nos va a hacer tarde. Sí, Carlos, tenemos bastantes comentarios. Desde el inicio, bueno, con respecto a la letra G a la runa G de la puerta, dice Mirimocuile Francisco, una precisión. Lo que Gandalf escribe en la puerta de Bilbo no es su runa personal, la G de Gandalf, sino una marca que implicaba que había allí un saqueador buscando trabajos. Luego, también hace una aclaración respecto de la relación familiar entre Bilbo y Frodo. Mirimokuy le dice que Bilbo sí era tío de Frodo, tanto por padre como por madre. Posteriormente, el padre César comentaba, bueno, perdón, sí, el padre César comentaba que la enfermedad reumática, ¿no? de Tolkien podría tratarse de una tendinitis por escribir mucho. Luego ya más adelante, hablando de estas cartas, de estas reflexiones teológicas de Tolkien, María Rondón dice que es muy actual, y el padre César, dice Blanca Santos, que el padre César da gusto escucharlo. No sé si se refería al hecho de que a Tolkien aconsejaba escuchar sacerdotes amables, que no era precisamente lo que estaba aconsejando Tolkien en ese momento, pero bueno, y justamente Sermones alegres, pilas, eso es lo que se eso sí. necesita. Claro, Luego pero el padre César justamente hace comedia de eso mismo, diciendo que ya ve por qué Carlos lo invitó, porque le aburren sus familias. No lo creo, no lo creo. no, son muy buenas las familias, padre, usted sabe que son buenas las familias. Pero, Finalmente, aquí en el chat, María Rondón dice, qué interesante el proyecto en conjunto de Tolkien y Lewis sobre Atlantis. Habría sido 10 de 10. Tengo también el siempre presente comentario de Omar, ¿no? Que dice, sobre la carta 246, em, pide que se lea esta parte. Algunos individuos parecen situarse en posiciones de sacrificio, situaciones o tareas que para el perfeccionamiento de su solución exigen capacidades más allá de sus límites. El juicio en tal caso debe depender, pues, de los motivos. Y comenta Omar. Por ejemplo, estos individuos que me vienen a la mente serían Glorfindel de la Flor Dorada y Ectelion de la Fuente. El primero realiza un acto de sacrificio perdiendo la vida luchando contra un Balrog, cayendo por el desfiladero. Su motivo fue salvar a los pocos supervivientes de la caída de Gondolin. En su juicio por Manwë, es reencarnado por este acto de gracia, de sacrificio, y vuelto a la Tierra Media en la Segunda Edad. Ectelion, por otro lado, también realiza un acto de sacrificio luego de haber matado 3 Balrogs en la batalla y en la batalla se enfrenta a Gothmog, señor de los Balrogs. Al tener herido el brazo que blandía la espada, se abalanza sobre él cayendo en la fuente del rey, perdiendo la vida. Su motivo fue salvar a Tuor, para que pueda escapar. En su juicio se queda en las estancias de mandos. Aquí quiero dejar la pregunta, ¿por qué Ectelion no regresó reencarnado a la Tierra Media como Glorfindel? Saludos. Interesantísima pregunta de Omar.
No sé si alguien, yo no me siento capacitado para responderla, honestamente. Creo que Bueno, es su yo puedo voluntad, dar un ¿no? atisbo de respuesta, ¿ah? Porque siempre hay un plan o sea, siempre tiene que haber un plan, un motivo de héroe, ¿no? Bueno, sabemos que, pero antes, justo voy a leer esa frase que falta un poco completarla, ¿no? Dice, para algunos, creo haber observado en la historia y en las experiencias personales que algunos individuos están puestos en lugares de posiciones sacrificadas, situaciones o tareas eh, que la solución perfecta demanda un poder más allá de sus meros límites, ¿no? Incluso más allá de los límites posibles para una criatura encarnada en este mundo físico, que afecta tanto la mente como la voluntad, ¿no? Entonces, claro, bueno, eso también es un símil, ¿no? O sea, ninguna persona encarnada, mortal, podría haber cargado todos los pesos, todos los pecados del mundo, ¿no? Hay un rasgo de Cristo, ¿no? Presente en Frodo, ¿no? Pero bueno, sobre la pregunta, bueno, sabemos que, Jano responde este, que la encarnación de los elfos es voluntaria. ujú, También me pareció escuchar a Panchovi por ahí decir algo así. No Sí, sé sí, qué justo opinas tú, decía Carlos. su voluntad. ujú. Pero bueno, sabemos que, bueno, por ejemplo, Gandalf es vuelto a la vida, no resucitado, porque resucitado significa que la carne no ya le afecta, ¿no? O sea, no deberían sufrir las necesidades de la carne. Sin embargo, Tolkien menciona que siente angustia y las necesidades de la carne, pero es devuelto a la vida por una misión que va que trasciende al mismo Gandalf, ¿no? Sabemos que la misión de los Istari había fallado, la misión de los Valar había fracasado, y en ese momento Eru toma la misión de los Valar y la hace suya, y por eso lo devuelve a la vida, ¿no? Porque era el frente directo para la lucha contra Sauron, y para que los pueblos libres se inspiren y inspirarlos a ellos para luchar contra Sauron y oponerse a él. Francisco. Sí, las resurrecciones a la vida natural también, valga la redundancia, son demás resurrecciones. O sea, la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Igual son resurrecciones, no son resurrecciones como la resurrección de Cristo, ¿no? Pero vamos, volver a la vida no es, creo que es lo mismo que resucitar en este caso, ¿no? Estás Muteado. muteado, Carlos. Creo que estabas queriendo hablar. No, o sea, reflexionando, ¿no? Bueno, Glorfindel fue de vuelta a la vida, pero yo creo que, y me parece que una de las cartas, Tolkien también lo menciona, ¿no? Creo que lo más importante que hizo después de volver a la vida fue salvar a Frodo, ¿no? Llevarlo, después de que el rey brujo lo apuñala y llevarlo cerca al río que estaba cerca de Rivendell, ¿no? Y poder salvarlo, ¿no? Pero siempre hay una misión que va más allá, que trascienda a la propia persona, ¿no? No es por simplemente haber sido un gran héroe, ¿no? Por eso Ecthelion, pues, ¿no? Que clavó con su casco a los Balrog y se hundió en la fuente, ¿no? Pero o sea, no había una misión aparente, ¿no? Por eso creo yo. Pero bueno. Buenísimo. Pues no sé si hay algún otro comentario más. Yo la verdad no hay mucho que decir. Me parece clave el pensamiento de Tolkien, sobre todo respecto de la comunión y demás. Es interesantísimo, ¿no? Yo Ya tengo una llegaremos. pregunta. Adelante, padre. Me llamó la atención en la parte en que comenta que cuando si Gandalf se hubiera puesto el anillo, hubiera sido, bueno, algo más terrible que Sauron, en el sentido de que habría hecho las cosas buenas que parecieran malas o que se volvieran malas, o en qué sentido. Por esa parte, o sea, si uno va al fondo del asunto, Sí. hay mucho que discurrir ahí, ¿no? Sí, es interesantísimo porque es una aplicación más que ya hemos visto en varias cartas anteriores del corruptio optimi pessima, ¿no? Que la corrupción de lo mejor es lo peor. Y también
de esto que luego hablaría, no sé si es el Papa Pío, bueno, no sé cuál de los papas píos, pero que es también parte de la doctrina tradicional, que es que el mal disimulado es siempre peor que el mal evidente. Entonces Gandalf, por su sabiduría, habría sido capaz de disimular más astutamente su mal con apariencia de justicia, con apariencia de prudencia, con apariencia de bien, de elocuencia y demás, y habría sido capaz de disimular su mal de forma que fuera mucho más dañino y mucho más eficaz para la corrupción de las almas y el engaño de las inteligencias, ¿no? Y en ese Ah, sí. sentido, creo que va por ahí un poco Y lo que dice lo que también, comenta. lo que dice también Tolkien es que habría hecho aborrecible el bien, ¿no? O sea, Efectivamente. si en algún momento se volvía tirano, digamos, como cualquiera que fuera a usar el anillo único para ejercer poder, se volvía un tirano con buenas razones o un tirano que tratara de hacer el bien, habría hecho que el bien resultara aborrecible a la gente. Y eso es peor. Claro, eso es lo Efectivamente. que justo me genera dudas, ¿no? Porque el Me que re- haga aborrecible el bien a la gente, justo lleva la discusión de en qué sentido, o sea, si el bien en su fondo o en su forma, ¿no? Porque Me si es en el recuerda un poco a fondo, mí, es limpio para expresarse y en su... Sí, sí, dale, dale. me recuerda un poco a mí en este contexto, que justamente Tolkien está aquí catoliquísimo, al pasaje bíblico en el que dicen, os perseguirán y os matarán y creerán que así están cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, llamarán bien al mal y mal al bien, porque es justamente esta mezcolanza que hace estas cosas. María Pero como, Rondón comenta, Es que ahí lo de hacer... sería, pienso yo, que hay una confusión de justamente eso, como dice la cita bíblica, ¿no? De que yo creo que es un bien, pero es un mal. En cambio, en la versión de Tolkien es que sabiendo que está bien, para mí se vuelve algo aborrecible. Entonces, ¿cómo si el bien puede ser reconocido como bien, puedo empezar a despreciar el bien? Y entonces ahí no sé si entra en el plano del misterio de la forma como el poder del anillo habría podido llevar eso, o si es en el fondo del bien en sí mismo o en su ejecución, cuando aparentemente, cuando todo el mundo lo ve, hay una especie de engaño o algo para que parezca despreciable. Porque si no, uno entra un poco en contradicción con la misma idea, ¿no? Pero pienso que podría ser algo más misterioso o que lo ha dejado simplemente suelto ahí. yo María entiendo que, Rondón comenta, lo de A hacer ver. aborrecible el bien es algo muy actual. Quizá Tolkien se lo habría preguntado tras ver ciertas situaciones en su tiempo, como una guerra o algunas situaciones eclesiales. El anillo era engañoso y manipulaba a sus portadores. Sí, efectivamente. Y también hay que, bueno, en en la antropología cristiana, este, hay que distinguir la potencia de la inteligencia de la potencia de la voluntad. La inteligencia para conocer la verdad y la voluntad para querer el bien. Evidentemente, la inteligencia gobierna la voluntad, pero no necesariamente el conocimiento de la verdad y el conocimiento del bien conlleva unívocamente el deseo del bien, porque hay doctrinas que dicen eso, pero la doctrina tradicional eh, refiere que uno puede querer conocer la verdad, conocer el bien y aún así querer el mal por una corrupción profunda de la voluntad. Es decir, que no toda querencia del mal es por engaño, sino que también hay querencia del mal por maldad pura, ¿no? Que se da, por ejemplo, en las personas angélicas que conocen sin defecto a Dios, aunque no lo han visto propiamente porque se tienen que tapar, pero lo conocen, saben lo que es y no lo quieren. Y también existe la posibilidad de la corrupción del alma humana hasta el punto de que conociendo la verdad y conociendo el bien no se lo quiera. Y esto es probablemente lo que podría provocar el anillo con un potenciador tan grande como sería Gandalf. También Eso, comenta, piensa, también comenta María Rondón, dice, el anillo corrompía y es interesante el hecho de que corrompe a sus portadores con sus mayores deseos y medios. Perdón, padre, que le he vuelto a cortar.
Eso con respecto, como dices, depende de la escuela antropológica, ¿no? Porque si efectivamente uno elige el mal, incluso en el sentido de la misma elección, uno cree que está eligiendo bien. Por ejemplo, si uno quiere separarse de Dios, como los ángeles, cree que eso es bueno, en el fondo. O sea, independizar, ser libre, etc. Entonces es una forma de abordarlo, pero de otra perspectiva, según también lo que enseña cierta antropología católica, es que uno ha sido creado siempre para elegir el bien, y el trastorno del pecado es justamente lo que nos deforma esa percepción. Pues aun cuando yo elige el mal, creo que en el fondo para mí es un bien en ese momento. En caso de los ángeles, seguramente ese libertinaje, el separarse de Dios, prefieren eso a estar subyugados a él, ¿no? Por la soberbia, etc. Pero bueno, yo creo que es un tema que O sea, según qué cosa y según qué vertiente, en qué caso y cada aplicación puede discutir mucho según esa afirmación de Tolkien, ¿no? Por eso me llama mucho la atención. Sí. pero Sí. justamente en eso último que comenta el padre, encuentro lógico lo del aborrecer el bien. Es decir, si una persona piensa que está eligiendo el bien al separarse de Dios, por ejemplo, aborrece el acercarse a Dios, es decir, lo que realmente está bien. Finalmente trastoca sus valores de bien y mal y rechaza lo que en el fondo está bien. Entonces, en el caso, volviendo al punto de lo de Tolkien, en el caso que Gandalf fuera pues un tirano y que buscara imponer el bien de forma tiránica, por el hecho de provenir de un tirano y quizá con medios malos, ¿no? Justificando el fin por los medios, ¿no? O mejor dicho, justificando los medios por lograr un fin bueno, utilizando medios malos. Entonces, los gobernados, digamos, ¿no? Al ver que esas cosas provienen de una mala manera y de un mal gobernante, de un tirano aborrecido por su pueblo, entonces esas cosas buenas que finalmente podían ser los fines, resultan también o pueden ser percibidos por los gobernados como cosas malas. Entonces, llega un momento en que aborrecen incluso cosas buenas que podrían haberse logrado. No Bueno, sé si me no creo que haya que comerse mucho la cabeza. Tú le preguntas a un vicioso si apetece la virtud y no la apetece, la aborrece, porque por su hábito Claro, pero vicioso por otras está... razones. Sí, Pues, sí, yo lo sí. que trataba de hacer era ligarlo al asunto de Gandalf, ¿no? ¿Por qué la gente aborrecería el bien teniendo a Gandalf como gobernante? Gandalf el Claro. negro, quiero decir, ¿no? O sea, Entonces, yo quizá creo por que, eso, bueno, porque por el asunto del fin y los medios, ¿no? O sea, el Gandalf tendría fines buenos, pero medios malos. Y claro, entonces, por el ejercicio directo de los malos claro, medios y de la imposición ujú, tiránica, ¿no? Haría que esos fines también fueran percibidos como malos. sí, sí. Y bueno, Sí, yo quería, como el padre autoritario que consigue, en vez de educar, provocar la rebeldía del hijo. Tal cual, tal cual. yo quería justo acabar con una idea, ¿no? Que es justo lo que han estado hablando, ¿no? Justamente al no importarle los medios, estaría cayendo en lo mismo que Saruman, ¿no? O sea, no le importa el fin, pero no los medios, ¿no? Y aparte de eso, iría en contra de su propia misión, ¿no? Porque, ¿por qué el bien sería aborrecible? Porque es similar a por qué existe el mal, ¿no? ¿Por qué existe el mal? Porque a través del mal puede salir un bien, pero lo que pasa es que nosotros tenemos la libertad de elegir ese bien, ¿no? Va en contra de lo que Eru hace al dar el fuego imperecedero, que da la libertad, con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, eh, que justamente era la misión de Gandalf, ¿no? Inspirar los corazones, es encender esa chispa del fuego imperecedero para que elijan el bien, ¿no? Pero él no imponer el bien, no podía imponer el bien, sino podía mostrarles el camino, allanar el camino para que ellos libremente lo elijan, ¿no? Entonces, justamente por eso existe la libertad, por eso existe la libertad de elegir el mal o el bien, ¿no? Porque sin esa libertad no existiría la santidad y no existiría la capacidad de ir al cielo. Entonces, yo creo que o sea, si cortamos esa libertad, ya no o sea, no habría esa posibilidad, ¿no? Bueno, entonces eso. Pero ya, para no rompernos mucho la cabeza. Muy bien, señores, pues este, mm, bueno, hay un último comentario de María Rondón que dice:
pienso que en esa corrupción entraría el tema de que el anillo es engañoso y puede hacer que los buenos deseos se corrompan y se retuerza la realidad, efectivamente. Y también Mirimokubi le hace un último comentario y dice, ese aborrecer el bien no es del portador, sino de los gobernados por el portador, es indirecto. Muy bien, creo que ha estado chévere esta reflexión final, pero ya estamos pasándonos muchísimo de la hora, así que lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias. No sé si a alguno de los presentes, bueno, muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos la próxima sesión.